Esto es una clase. Y si recuerdan cómo eran las clases, cuando iban ustedes a la escuela, los que son más adultos, ¿verdad? Ya no están en una clase escolar. Bueno, hay que prestar toda la atención. Las doctrinas bíblicas, hermanos, alguna vez oí que un predicador dijo como referente es Tierra Santa, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Moisés se acercó, verdad? Allí al monte Moriah, donde el Señor quiso llamarlo para liberar al pueblo, le dijo que quitara su calzado porque Tierra Santa es. Y hablar de Dios, hermanos, pues representa eso. Yo creo que en realidad son conocimientos que nuestro Dios ha querido revelarnos a través de su palabra, y la misma palabra, ¿verdad?, es solo puro. Así que, hermanos, antes de comenzar, quisiera introducirme un poco con esto. De hecho, la clase se llama Introducción a la Doctrina de Dios. Les voy a recomendar que le pongan nombre a sus hojas. Pónganle su nombre a su hoja. Por una razón, para que no se confunda con otra, y porque si alguien la deja en la silla, yo ya sé quién la dejó, ¿verdad? Adelante, hermano. Ahora, esto solamente es una parte de todo el temario. Como comenté, nuestro hermano Nahum, todavía falta una clase para que termine su participación con la doctrina del Espíritu Santo, pero pues para no ir desenlazando los tiempos en los cuales se habían programado durante el año, voy a comenzar con esto. Ahora, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Eso no aparece en su material, ¿eh? Así que pongan atención. ¿Quién es Dios? Yo creo que es una pregunta que muchas personas se llegan a hacer. Y parece ser una pregunta simple, ¿no? Y quizás algunos respondamos de forma automática. Podemos decir, Dios es el Creador. Podemos decir, Jesús es Dios. Jehová es Dios. Yahvé es Dios. Algunos se han preguntado por qué algunas Biblias traen como traducción Jehová, y otros traen como traducción el nombre de Dios Yahvé. Ambos son correctos, y lo vamos a ir viendo. Otros pueden decir Dios es el Salvador, Dios es Espíritu. Juan 4, ahí dice que Dios es Espíritu, ciertamente, ¿no? O quizás nombremos algunos de sus atributos. Dios es eterno, Dios es todopoderoso. Cada una de estas respuestas, hermanos, como ya tenemos cierto conocimiento bíblico, podemos decir que son correctas. Pero en parte porque solo hablan de aspectos de su naturaleza, lo que Él hace o hizo. Es como si nos refiriéramos a alguien y le preguntáramos, ¿quién es Francisco López? Y usted lo conoce por su nombre porque a lo mejor aparece una pancarta y dice el candidato de cierto partido, y usted dice, pues es el candidato de este partido. Quizás alguien responda, es que es el licenciado o el ingeniero, pero no habla de su propia esencia y su propia personalidad. Así que, hermanos, podemos nosotros introducirnos a este tema para poder entender quién es Dios y qué es lo que revela la palabra con respecto a esta pregunta. Otra cosa, para el ateo Dios no existe. Algunos piensan que Dios tan solo es una creación de la imaginación, que fue inventado para llenar huecos existenciales que el hombre no puede responder de otra manera, y aquellas cosas sobrenaturales solamente se las va a atribuir a un ser superior, porque es una situación de la imaginación, según estas personas. O algunos otros piensan que es un medio de control de las sociedades, para que la religión los maneje a su antojo, como si fuera la creencia o la fe un mecanismo de poder. Ahora, ciertamente hay movimientos que sí lo han llevado a cabo y obviamente están errados. Para algunos Dios y religión son lo mismo. La pregunta es, ¿para nosotros es lo mismo? ¿Dios y religión? Que solo sirve esta idea para formar un ambiente de intolerancia,
hacia diferentes comunidades o sociedades activistas que quizás estén en contra del matrimonio o que quizás defiendan la diversidad de pensamientos antimorales. Y entonces dice, la religión solamente entorpece la mente, ¿verdad? Una mujer que acababa de perder un hijo en una riña callejera dijo lo siguiente: Dios no existe. O si existe, es un Dios injusto, porque Él no ha hecho nada para que mi hijo no muera. Pienso que a Dios le gusta ver sufrir a la gente. Y a veces pasa esto, ¿por qué? Porque en realidad su creencia está basada en las acciones o en las circunstancias. Se cuenta que en cierta ocasión, y esta ilustración ya la había dado, se hizo un ejercicio o un experimento. Había 4 hombres que nunca habían visto un elefante. Ningún dibujo, ninguna fotografía de tales animales. Así que tenían un total desconocimiento de lo que era un elefante. Es más, era la primera vez que habían escuchado dicho nombre. Así que para ellos era un total desconocimiento. Se les tapó los ojos a los 4 de tal forma que podrían tocar el elefante una sola vez. El primero tocó parte de su cuerpo, así que la primera impresión que tuvo, recuerden que van con los ojos cubiertos, era que el elefante era como una pared rugosa pero fuerte. El segundo tocó la trompeta del elefante y dijo: a mí me parece más bien que es como una serpiente, porque tocó la trompa, ¿no? El tercero tocó una de sus gruesas patas y dijo: creo que es como un árbol. El cuarto tocó sus orejas y dijo: están equivocados. El elefante es como un abanico. ¿Qué pasó? Piensen un poco de cada uno de estos hombres, porque es la primera impresión que tienen. En realidad, ¿quién miente y quién dice la verdad? Pues por la primera impresión podríamos decir ninguno de ellos miente, ¿no? Porque cada uno lo percibió de forma diferente. Ahora, hermanos, el concepto que tiene cada quien es en base a su conocimiento limitado. Pero una vez que se les presentó el elefante completo, entendieron todos los elementos que cada quien tenía, lo que cada quien tocó, y entonces pudieron apreciar que se trataba solamente de un animal con esas características. Fuerte, obviamente, su trompa parece a lo mejor una serpiente, ¿verdad? Sus orejas como abanico, pues son muy grandes. Pero necesitaron ver al elefante completo. En ocasiones para el hombre, cuando solo conoce parte o en parte lo que es Dios, comprende de una forma limitada su carácter. En la mañana yo les mencionaba, ¿verdad? Cuando estaba haciendo la invitación para esta clase, que a una niña se le preguntó cómo es Dios, y dijo: es un viejito, barbudo y enojón. Porque ese es el concepto que aprendió, ¿no? Y les comentaba que quizás el referente más cercano que ella entendía es que si te portas mal, Dios te va a castigar. Ahora, hermanos, cuando queremos introducirnos a comprender de una forma ya más completa lo que es Dios, tenemos que aprender cómo es su carácter, cómo es su naturaleza, e inclusive cómo son sus propósitos o cuáles son. Y además, hablando de sus nombres o títulos que se dan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos van a dar una referencia maravillosa de quién es y de su trato que tiene para con el hombre. Ahora sí, vayamos a nuestro material. Van a encontrar que hay algunos párrafos que hay que llenar. La doctrina de Dios. Introducción. Cuando decimos que nuestra fe está fundamentada en Dios, es imprescindible entender, y ahí va, quién es Él. ¿Sí lo tienen ahí vacío? Sí. Entonces pongan ahí la pregunta: ¿quién es Él? Porque usted y yo creemos y estamos fundamentados nuestra fe en Dios, ¿no? Pero ahora hay que preguntarnos quién es Él. Y además, ¿y por qué confiamos nuestra propia vida, pensamientos y acciones
a un ser que no vemos, pero que sabemos que existe. No lo vemos, queremos ser Él, y actuamos por consecuencia de acuerdo a su palabra. ¿Por qué? Porque entendemos y creemos, estamos convencidos de que existe. Ahora, todas las culturas manejan una teología en donde se dice que hay uno o más dioses. E incluso hay quienes niegan su existencia. Entonces podemos aceptar el hecho de que hay diferentes puntos de vista en cuanto a Dios. Por eso es necesario aprender y sostener de forma correcta y argumentada nuestra fe en el único y Dios verdadero. Ciertamente, ¿no? O sea, sabemos que hay budistas, sabemos que hay panteístas, sabemos que hay pseudocristianos, las denominaciones que ustedes puedan percibir, que no aceptan, por ejemplo, a Cristo como Dios, ¿verdad? O que creen en otro tipo de revelaciones. Obviamente, si nos vamos al hinduismo, multitud de deidades, ¿verdad? Si nos vamos a, no sé, aspectos nórdicos, ¿verdad? Dinamarca también tienen algunos aspectos de mitología y deidad que quizás en este tiempo ya no son tan fuertes, pero en la historia nos marca que eran precisamente dioses a los cuales se adoraban, dioses falsos. Entonces, continúo, cabe la pregunta: ¿en dónde está la información completa y verdadera acerca de la existencia de Dios? ¿En dónde creen que esté esa información? En la Biblia. Ajá. Otra pregunta: ¿cómo es que se reveló al hombre? ¿Y cuáles evidencias hay de este único, eterno y suficiente Dios? La prueba, continúo y ahí tienen que ir llenando, la prueba más grande de la existencia de Dios es la evidencia que las Escrituras dan y la evidencia del mensaje revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Hebreos 1, del 1 al 4. Hebreos 1, del 1 al 4. Hermano Miguel, ¿tienes voz para leerlo, por favor? Sí. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ok. Este pasaje está lleno de profundidad, no lo vamos a estudiar de forma intensa, pero hay verdades que son tangibles. Primero menciona a Dios. Aquí en este momento pues es escrito en hebreo, porque es el Nuevo Testamento, Teos. El Teos, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces. ¿De qué nos habla? De que Dios en toda época se ha querido revelar al hombre. Es decir, no solamente esperó cuando Cristo vino, sino de otras formas habló y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Pero aquí le habla a los hebreos, ¿verdad? El escritor y les dice que en estos postreros días, refiriéndose precisamente en ese tiempo, en esa dispensación, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Por el Hijo. ¿Y aquí quién es el Hijo? Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Nos ha hablado por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué? Hizo el universo. Y aquí habla precisamente de un argumento que vamos a ver ahorita en esta clase. Un argumento que tiene que ver con la creación. La creación misma da testimonio y cuenta la gloria de Dios. Además dice que el cual, siendo el resplandor de su gloria, es decir,
Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan que el Verbo vino a este mundo, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también dice que la imagen misma de su sustancia, es decir, de su naturaleza, es consustancial con el Padre y consustancial con el Espíritu Santo. Por eso creemos en la Trinidad. Y además dice, Él es el sustentador de todas las cosas. ¿Y con qué lo hace? Con la palabra de su poder, haciendo referencia a que solamente con la palabra de Dios tuvo precisamente esa actividad creativa. Y ahora es la actividad sustentadora. Hermanos, continúen con el material. El objetivo de la teología bíblica es desarrollar y entender. Si alguien se atrasa, por favor me indica con su mano y yo lo voy a ver. Es desarrollar y entender lo que las Escrituras dicen acerca de Dios. La revelación escrita considera la existencia de Dios como un hecho y califica a quienes niegan su existencia como necios. Salmo 14.1 y 53.1. Por favor, Nasa, Salmo 14.1 y hermano Rogelio, por favor, 53.1. Adelante. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Gracias. ¿Cómo se le identifica aquí a la persona que dice no hay Dios? Como necio. ¿Por qué? Porque tiene una actitud corrupta, según lo que dice después. Hermano Rogelio. 53.1. No, él llegó el 53.1. Ah, ok. Usted 14.1, hermano. Perdón. Estoy regresando. Perfecto. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Está muy parecido, es igual. Muy parecido, ¿no? Pero nuevamente identifica a la persona necia como una persona que dice no hay Dios. Independientemente de lo que la gente crea, Dios existe, ¿verdad? Y se darán cuenta en su momento. Algunas veces mencioné, ¿verdad?, precisamente esto de que en el cielo no va a haber ateos, o en el juicio delante de Dios no va a haber ateos, porque va a ser una evidencia de su propia existencia. Sin embargo, hermanos, voy a continuar. A pesar de que la Biblia no intenta argumentar su existencia, porque la Biblia no fue revelada para demostrar la existencia de Dios, aunque está implícito, hay argumentos externos básicos que nos dan un punto de partida del por qué sí se puede concluir que existe Dios. Como que dice, estamos empezando, ¿verdad?, de cero, y estos argumentos, hermanos, son extrabíblicos, pero son argumentos que fundamentan a través de lo que se ve, a través de lo que se experimenta, a través de toda la creación y este universo, que debe de haber una mente creadora, superior y sobrenatural. El primero es el argumento cosmológico, de la palabra cosmos, que significa mundos, y lógico, que es el estudio de los cosmos, cosmológico. Este argumento sostiene que todo efecto tiene una causa. Todo efecto tiene una causa. Si usted ve caer un rayo, hubo una causa para que ese rayo existiese y cayese, ¿no? Porque los rayos no están formados en las nubes, ¿verdad? Simplemente se trata de un fenómeno físico de fuerzas eléctricas opuestas y va a causar un rayo. El universo requiere una causa primera. Es una reflexión sobre la causa, el origen y la dependencia del cosmos. La causa del universo tendría que ser, y ahí va la primera palabra, atemporal. Ahora, tengan esto en su mente, aquí no aparece, pero si quieren apuntarlo en la orilla de su hoja o ahí arriba, ¿verdad? Dios no es causado. Dios no es causado.
Así que tiene que ser atemporal. ¿Qué significa esto? Fuera del concepto de ¿qué? Del tiempo. Fuera del concepto del tiempo. El tiempo, el espacio, ¿verdad? La distancia son solamente aspectos que se formaron, que Dios permitió que se formaran en las leyes físicas, ¿verdad? Porque este mundo precisamente no lo demuestra, ¿verdad? Los científicos y la ciencia no demuestra todo esto, pero Dios es atemporal, es decir, Dios no tiene tiempo y tiene que ver con su eternidad. Iba a decir con su eterna eternidad. Pero realmente, ¿verdad? Lo que podemos entender es lo siguiente, o sea, Dios creó al hombre para que una vez creado fuese eterno, independientemente del destino al que se vaya después de su muerte. Pero no fue eterno antes de su concepción. Y Dios no tiene principio ni fin. Dice Apocalipsis, Él es el ¿qué? Alfa y el Omega. El principio y el fin. Ahora esos conceptos son para que nosotros podamos entender que hay una eternidad fuera de nuestra comprensión. Y muchos aspectos de la divinidad van a estar fuera de nuestra comprensión, pero no por eso quiere decir que no son reales. Inmaterial. El siguiente párrafo es inmaterial. Es decir, ¿verdad? La causa del universo, alguien la causó y tuvo que formar la materia, ¿no? Es decir, que no proviene de un cambio de la materia. Hay una ley en la física que dice que la materia no se destruye, sino se crea, se transforma. La materia no se destruye, ¿y qué más dice? No se crea ni No se crea ni se transforma. Solo se transforma. En la física es una realidad, pero ¿quién hizo precisamente la materia? Alguna vez, también no sé, creo que esta anécdota también la he dicho, pero quizás algunos no la han escuchado, donde un grupo de científicos por fin llegó, ¿verdad?, al punto donde podía crear vida. Obviamente eso es imaginativo, ¿no? Porque le decían a Dios, Señor, ya podemos crear vida a partir del barro. Y el Señor dijo, pues, adelante. Y entonces, el Señor, pues, iba a crear vida. Y los científicos querían crear vida aparte del barro. Y dicen, danos un poco de barro, no creen el suyo, ¿verdad? Hagan su propio barro. Y obviamente ahí la metáfora acaba, porque tuvieron que tener una causa, ¿verdad? Pero nuestro Dios no necesitó la materia. Él creó la materia. Y depende de un poder sobrenatural. El siguiente párrafo. Y depende de un poder sobrenatural fuera de toda ley física. Ahora, hermanos, este argumento precisamente sostiene que debe de haber una causa para todo lo creado. Y esa causa tiene que estar fuera de toda precisamente ley física, de toda materia, de todo espacio, de todo tiempo. Y así que no debe de haber un ser supremo. El argumento teleológico, como si escribían televisión, teleológico, pero va junto, teleológico, entonces es una sola palabra. Ajá. Este argumento de que habla del orden, habla de finalidad y diseño del cosmos, sugiere un diseñador inteligente. La palabra teleológico, ya ahí la tienen por si no escribieron bien. Viene del griego telos, que significa fin, propósito o meta. Y la palabra logos, que significa razón, estudio o tratado. Este argumento, ¿verdad?, en ocasiones es ejemplificado como con el argumento del reloj. No sé si lo han oído. Donde se dice que los relojes anteriores, ¿verdad?, que eran relojes de cuerda, que no eran de pilas, pues tenían resortes, tenían engranes, tenían pernos, ¿verdad?, se sincronizaban. Y alguien dijo esto, bueno, este argumento es parecido al reloj, donde si las piezas del reloj estuviesen separadas y se lanzaran al aire y a través del tiempo se formara un reloj perfecto, esto sería imposible. No es posible. Dice, bueno, así como el reloj necesitó un diseñador, un relojero,
así este cosmos necesitó un reloj y un relojero porque tiene propósito. Porque su creación tiene propósito, tiene orden, es un compendio, ¿verdad?, intrincado de funciones. Cómo se sostienen los planetas en su órbita, cómo el ADN es diferente para cada ser humano, se puede identificar si es hombre y mujer, pero en cuestiones de personalidad, rasgos genéticos. ¿Cómo es que funciona el sistema inmunológico? Y estoy hablando de cuestiones médicas, cuando el sistema inmunológico en realidad tiene una memoria. Todo esto nos habla de que ahí hubo un orden y una finalidad. La idea central del argumento se puede resumir así. En el universo hay orden, estructura y aparente finalidad. Yo quitaría esa palabra, aparente. Se me hace que está de más. Hay finalidad. Donde hay diseño complejo y funcional, ¿qué suele haber? Un diseñador, ¿no? Ya lo mencionamos. Por tanto, el universo tiene un diseñador inteligente. Ese diseñador es identificado como Dios. Este argumento prueba que hay una inteligencia ordenada e intencional, que el universo no es producto de la casualidad o del azar. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Alguna pregunta? Siguiente argumento, el argumento moral. Argumento moral. La existencia de una ley moral objetiva implica un legislador moral, es decir, quien va a legislar y va a decir qué es bueno y qué es malo. Pero observen para qué vamos entendiendo esto. Este argumento parte del concepto de lo que es bueno y es malo. Una percepción de la conciencia que Dios dio al hombre, al ser humano, el ser humano sabe identificar en general aspectos morales buenos y malos en la conducta de los individuos. En realidad, hermanos, esto tiene que ver precisamente con el aspecto de que, a pesar de que no haya una ley escrita, ¿verdad?, como una ley de tránsito, pero sí hay una ley, ¿verdad?, precisamente en nuestra conciencia que nos dicta que, por ejemplo, matar es malo. Que dañar a un niño y golpear a alguien más débil es malo. Que ayudar a una persona en necesidad es bueno. Este tipo de conceptos no son enseñados en la escuela. La propia conciencia del hombre le indica esto, porque Dios creó la conciencia con el fin de ¿qué? De que cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero en esa conciencia que a veces está endurecida, el hombre rechaza a Dios. Así que, hermanos, este es el argumento moral. Todas las sociedades creen que hay maldad y hay bondad. Último argumento, argumento ontológico. Ontológico. Así como se oye sin H, ontológico. ¿Y este qué? Sostiene que la inteligencia humana reconoce que debe haber un ser perfecto, partiendo del análisis que los otros argumentos proveen. Hay un ser inteligente, ¿por qué? Porque este universo no puede ser creado al azar, no puede ser que no haya un propósito, no puede ser que haya un sistema intrincado en toda la naturaleza, ¿verdad?, que permite un equilibrio. Partiendo del análisis de otros argumentos, que los otros argumentos proveen. Es un concepto que no puede ser comprobado, pero se acepta por deducción. A esto se le llama argumento a priori, va junto, o algunos lo ponen por separado. ¿Pero qué significa este argumento a priori? Que no necesita ser comprobado. ¿Me explico? Que no necesita ser comprobado. Un argumento a priori aquí, quizás muy superficial, muy vago, es agarrar y decirles, esa silla es blanca. ¿Hay alguien que se atreva a rebatir que aquella silla donde están sentados es blanca? ¿Alguien aquí dice es verde? ¿O es negra? Se necesita desarmar la silla y sus componentes para llegar a la conclusión de que es blanca. No se necesita, es un argumento a priori. ¿Por qué? Porque en este caso, porque nuestra observación, ¿verdad?, lo da determinado. Pero cuando se trata de Dios, cuando dice que Dios es santo, por ejemplo, es un argumento a priori porque nos habla precisamente
de esa característica absoluta, un atributo que también a los atributos se le llaman perfecciones, las perfecciones de Dios, en la cual la santidad de Dios, Él no piensa mal, no tiene relación con el pecado, no hay mancha alguna, jamás, ¿verdad?, va a tener una intención de obrar en contra de su naturaleza santa. Son conceptos a priori basados en la razón pura. Estos argumentos no sustituyen la revelación, la palabra escrita, pero muestran que la fe cristiana no es irracional. ¿Vamos bien? Sin embargo, hay posturas humanas que son defendidas como verdades absolutas. Porque usted se va a encontrar de que sí hay personas que defienden precisamente posturas y dicen que son verdades absolutas en cuanto a la percepción que se tiene de Dios. Hay un concepto que en ocasiones cuando se habla con una persona y tiene cierta filosofía, ciertos conocimientos y se habla acerca de la verdad, ¿han oído este concepto? ¿Verdad? Que la verdad es relativa. ¿Lo han oído? La verdad es relativa dependiendo de quién la dice, ¿no? Si este concepto fuera verdad, escuchen lo que voy a decir, espero no confundirlos. Si este concepto fuera verdad de que la verdad es relativa, esta misma afirmación sería relativa y por lo tanto falsa. Así es. Hay una contradicción en el mismo argumento. Bueno, vamos a ver aquí algunas, no vamos a ver todas, pero sí algunas. Ateísmo. Ahí va la palabra ateísmo. Esta es una postura humana que muchos defienden. La palabra proviene del griego a, que significa sí, o un prefijo de negación, y teos, que significa Dios. Ahora ahí la palabra teos aparece con D minúscula, no es incorrecto porque puede ser cualquier deidad. En cuestión de teos, se puede referir a cualquier deidad. Esta idea filosófica tiene algunas variantes que incluso quienes sostienen ser ateos a veces no siquiera saben identificarlo. Les voy a explicar por qué. El primero, el ateísmo puro. Ahí va la palabra puro. Puro. O puro ateísmo, ¿no? El ateísmo puro. Afirma explícitamente que Dios no existe. Sostiene que hay razones suficientes, según ellos, para negar la existencia de cualquier deidad, porque el ateísmo puro niega cualquier deidad. Vamos a entender este concepto, porque la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio que oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. No hay más dioses. El pueblo de Israel llegó precisamente a corromperse adorando a dioses falsos. Y cuando se habla de que son falsos, quiere decir que son inexistentes. Ponen una fe en algo que no existe. Solamente hay un Dios verdadero y existente. Así que este ateísmo puro, ¿verdad?, es una convicción de estas personas de que Dios no existe. Sostiene que hay razones suficientes para negar la existencia de cualquier deidad. Siguiente, ateísmo débil. Ateísmo débil. No afirma que Dios no exista, sino que no hay razones suficientes para creer que exista. Es una postura de suspensión de creencia en Dios y que afirma que se necesita una experiencia paranormal, personal, para creer en él. Si de veras existe Dios, que me haga un milagro, ¿no? ¿Recuerdan cuando los fariseos se acercaron a Dios y le dijeron, danos señal? Ya había sanado endemoniados, ya había resucitado, ¿verdad? Ya había sanado a una mujer de flujo de sangre, ya había hecho muchos milagros que eran sus propias credenciales de su divinidad. Y ellos decían, pues nosotros queremos señal. ¿Qué dijo el Señor? Señal no les será dada, sino la señal de ¿quién? El profeta Jonás. Es decir, la evidencia del milagro de la resurrección es precisamente la evidencia sobrenatural, el milagro más grande que Dios
haya hecho que va a evidenciar su posición de divinidad en el caso de Jesús, pero también su posición de juez cuando venga a juzgar a este mundo. Este ateísmo débil necesita, según ellos, una experiencia paranormal. También se le puede llamar agnotismo. Ahí tiene usted la palabra. Que significa, bueno, no sabemos si Dios existe. Y si existe, bueno, pues que se muestre, ¿no? Que se muestre. Felipe le dijo, muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo Jesús? Tantas veces o tanto tiempo he estado entre vosotros y me dices, muéstranos al Padre. ¿No sabes que el Padre y yo uno somos? Siguiente, ateísmo práctico o de conveniencia. Creo que este es el más común, hermanos. El ateísmo práctico o de conveniencia. Personas que viven como si Dios no existiera, independientemente de lo que afirme o argumente los que creen en Dios o lo que digan la Biblia. Es decir, el ateo que dice, yo no creo en Dios porque le conviene, porque quiere seguir viviendo sus pecados, porque no tiene temor de Dios, pero simplemente dice, a mí no me conviene tener una creencia de que Dios exista. Y hermanos, aquí se cae en una especie como de paradoja. ¿Por qué? Porque a través de Romanos capítulo número 1 vemos que el hombre que se ha alejado de Dios se corrompe. Por eso Dios dice que los deja, ¿verdad? Los libera para que estén en sus propias concupiscencias, dándose precisamente a perversiones, hombres con animales, mujeres con mujeres, hombres con hombres, ¿verdad? De acuerdo a su propio desvío y el endurecimiento de su corazón. Cuando hablamos acerca precisamente de esto, estamos viendo entonces que la gente dice, bueno, yo creo en Dios en mi manera, pero esa manera es precisamente no sujetarse, ¿verdad? Y no obedecer primeramente al llamado que se tiene para conversión y después para santidad. Último, ateísmo filosófico. Bueno, el ateísmo filosófico desarrolla argumentos sistemáticos contra la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque entra en cuestiones de filosofía. Vamos a ver, culpando o refutando sus atributos divinos basados en los problemas morales y además sociales que acontecen en este mundo, como el problema del mal. Si Dios fuera tan bueno, entonces ¿por qué existe el mal? ¿O por qué existe el sufrimiento de los inocentes? ¿O por qué existen las guerras? ¿No? Y es un tema súper actual. Si Dios existiera, ¿por qué permite las guerras? Y además estamos hablando entre dos naciones que tienen un teísmo y un concepto de monoteísmo. Ahorita vamos a ver esa postura. Alguna ocasión surge un argumento, ¿verdad? Y lo escuché. Son argumentos filosóficos que te van a querer hacer caer en una posición en la cual no puedas responder, porque ese argumento, que a veces es muy común, ¿verdad?, te dice lo siguiente: si Dios fuera tan grande que pudiese crear una gran roca, y si Él la puede levantar, entonces no es tan poderoso porque la pudo levantar. Y si no la puede levantar, entonces, si no la puede levantar, no es tan poderoso porque la pudo levantar. Y si la pudo levantar, no es tan poderoso porque no la pudo hacer más grande. ¿Ven la contradicción? Esta es una paradoja. Te meten en un problema en el cual tú dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Cuál es la máxima? ¿Qué es lo que se tiene que ver? Bueno, dentro de dos argumentos de esta forma, uno tiene que ser falso. Y obviamente Dios no se va a empeñar en hacer una gran roca, ¿no? Pero hermanos, el ateísmo filosófico apela a cuestiones que solamente le llevan a reflexionar para intentar hacer dudar a la gente que sí cree en el Dios verdadero. El siguiente, panteísmo. Panteísmo. El panteísmo es la postura filosófico-religiosa que sostiene que Dios y el universo son lo mismo. No hay un Dios separado del mundo, no es trascendente o personal,
sino que la totalidad de la realidad es divina. El término simple, la palabra proviene del griego pan, que significa todo, y teos, que significa ¿qué? Dios. En realidad lo que está diciendo, todo es Dios y Dios es todo. Observen lo siguiente. Hay un atributo de Dios que es la omnipresencia. ¿Qué quiere decir la omnipresencia? Dios está presente en todo lugar. La pregunta es, ¿Dios está presente en este micrófono? No. Dios está presente, ¿verdad? No sé, usted piensa en alguna otra cosa creada en una roca o en un árbol. No, Él controla. Entonces, ¿qué tiene que ver la omnipresencia? Que Dios puede estar en diferentes lugares, pero en donde Él desea estar. Y obviamente, si se trata de sus hijos, del ser humano, ¿verdad? La creación más preciosa que tuvo, Dios está precisamente trabajando en ellos. Pero el panteísmo sostiene así la idea central. El panteísmo afirma que no existe separación entre creador y creación. La naturaleza no fue creada por Dios porque la propia naturaleza es Dios. Que es el siguiente punto. Esto lo diferencia radicalmente del teísmo bíblico o de la teología bíblica, que sostiene que Dios es distinto del mundo, es decir, Dios, ¿verdad?, no es la naturaleza. El panteísmo ha dado paso a religiones que desde la antigüedad se basan en dicha postura, como el budismo en algunas ramas y el hinduismo casi de forma completa, ¿no? Donde dice que Dios puede estar dentro de un árbol o ¿cómo se llama? O se puede representarse a través de, no sé, de cualquier aspecto de la creación, ¿verdad? Algunas no son tan radicales, pero tienen ciertos patrones y ciertos rasgos, como el hecho de agarrar y decir adorar al sol o adorar a la luna. El panteísmo se trata de eso. ¿Qué es el deísmo? Como que suena un poquito más exacto, pero en realidad no lo es. El deísmo es una postura filosófica religiosa que afirma la existencia de un Dios creador del universo, la afirma, nosotros también lo afirmamos, pero observen lo siguiente: pero niega que ese Dios intervenga en el mundo mediante milagros, revelaciones o providencia especial. En términos simples, creen que Dios creó el universo, que lo puso en funcionamiento, pero ahí lo dejó y no va a intervenir más. Si esta fuera realidad, Jesucristo no hubiera venido a este mundo. Esto hace de Dios un ser impersonal, ajeno y distante de su creación. Ahora, ¿usted cree en un Dios personal? Amén, ¿verdad? Porque Dios se relaciona con el hombre y quiso relacionarse con el hombre desde el inicio, con Adán y Eva. Él estaba ahí, ¿verdad? Y se comunicaba con ellos. En la mañana hablamos precisamente del atributo moral del amor. Y ese atributo moral del amor es porque Dios es amor. La cuestión es, ya se los había preguntado en la mañana y ustedes ya tuvieron la respuesta, ¿no? ¿En qué momento Dios expresó ese amor? Dice la palabra de Dios que Dios desde antes de la fundación del mundo, pero la expresión no fue hacia la creación de los ángeles, que fue anterior a este universo, sino en la misma Trinidad, en la misma comunión. El amor estaba expresado en las tres personas. ¿Por qué? Porque el amor se expresa a través de ¿qué? De la relación y de las relaciones. Yo espero no caer en una contradicción con alguien de aquí, ¿verdad? Pero yo no puedo amar este Poller, ¿no? Ay, Poller, te amo. No lo puedo hacer. Pero sí le puedo decir a mi esposa, a mis hijos, que los amo, a los hermanos, que los amo en Cristo, porque hay relación. Hermanos, esto hace precisamente de Dios un ser impersonal, ajeno y distante de su creación. Considera la creación como una simple máquina que se ha hecho funcionar y que por sí sola debe de permanecer. Contradice las Escrituras, aquellas enseñan que Dios interviene, controla, responde y da gracia a la humanidad en cumplimiento de su propósito final. Siguiente. ¿Alguna pregunta? ¿No?
Porque yo les voy a preguntar. Monoteísmo. Monoteísmo. El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. ¿Lo creemos? Amén. ¿Que ese Dios es verdadero? También. ¿Que es absoluto? Amén. ¿Que es supremo? Amén. No simplemente un Dios principal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la mitología griega tenía un Dios principal, Zeus, y todos los demás eran secundarios, ¿no? Dioses secundarios y otros semidioses, cuando se combinaba un ser humano con un dios. Que bárbaros, que dioses, ¿no? Pero así era. La mitología romana solamente fue una ampliación, un extremo de la mitología griega. Pero así es. Ellos creían eso. Dios no es un Dios principal, no es el favorito. Desafortunadamente, incluso el pueblo judío llegó a caer en este tipo de aberraciones, sobre todo, ¿verdad?, en el tiempo en el que ellos aceptaron divinidades dentro del templo de Dios. Y decían, bueno, también creemos en Jehová. Y ojo con esto, porque hay religiones que se dicen cristianas y dicen, bueno, yo sí creo en Jehová Dios, en Jesucristo como mi Salvador, pero también creo en otro más, Virgen o cualquier otro santo. Dios no comparte su gloria. Es así. La palabra, un Dios principal, sino único en su ser, fuente última de toda la realidad. La palabra proviene del griego monos, que significa uno o único, y teos, que significa Dios. Las dos vertientes más fuertes de creencia del monoteísmo es el cristianismo verdadero y el Islam. ¿Ustedes saben que el Islam nada más cree en un solo Dios? El fundamento textual del monoteísmo bíblico aparece en el Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora usted puede decir, bueno, los dos creen, el judaísmo es monoteísta, los judíos son monoteístas y nada más tienen el Antiguo Testamento. Y también el Islam tiene el Antiguo Testamento como, aquí sí, como una de sus autoridades escriturales, porque el otro es el Corán. El otro es el Corán, que el Corán significa repetición. Ahora, en el Islam, voy a continuar, el monoteísmo al cual ellos denominan tawhid, que son palabras árabes, es el principio central del Corán, que significa en árabe recitar. El Corán significa recitación. Aquí cabe preguntar esto: ¿Jehová y Alá son el mismo Dios? ¿Qué piensan? A ver, denme un argumento, un pensamiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no resucitó? Bueno, aquí hablamos de Jesucristo, pero saquemos a Jesucristo de la ecuación un poco, porque ellos creen. Pues no era omnipresente, no era. ¿Por qué no es igual? Por el conocimiento del carácter verdadero de nuestro Dios. El carácter de la divinidad va a cambiar. La palabra Alá en árabe significa Dios. Significa Dios. Pero no son exactamente lo mismo. De hecho, ellos tienen el Antiguo Testamento y en su Antiguo Testamento dice Alá. Y hay cristianos de la lengua árabe que en sus Biblias aparece la palabra Alá, pero lo identifican con Jehová porque solamente es una traducción a otro idioma. Yo esperaría que sus Biblias no dijeran así, ¿verdad? Porque entonces crearía una confusión. Pero hermanos, Jehová proviene de un concepto de interpretación escritural a todo lo largo de la Biblia. Y Alá, aquí hay una gran diferenciación, proviene de tradiciones, de lenguajes y concepciones teológicas distintas, difundido por su primer profeta, Mahoma, y sus posteriores expositores.
Sin embargo, ambos representan la idea de un único Dios, un Dios único y supremo. Por eso a veces se le habla de equivalencia funcional en términos de monoteísmo. Ustedes van a encontrar un cuadro, ¿ya lo vieron? ¿Cuáles son las diferencias claves? Ahora, hermanos, la palabra Yahvé, la palabra Jehová, las traducciones de la Biblia de las Américas en el Antiguo Testamento no lo traducen el nombre de Dios como Jehová, sino solamente como Señor o Adonai, por una simple razón, porque el gramática, que son las 4 consonantes del alfabeto hebreo que forman la palabra Dios, ¿verdad? No se conoce ni por los propios judíos cuál era su pronunciación. De hecho, era tan respetado que ni siquiera se pronunciaba, ¿verdad? Y se adoptó la palabra Adonai cada vez que se refería al Dios verdadero. Pero aún así, en los escritos antiguos existe precisamente esa referencia e información de esas 4 consonantes hebreas. ¿Cómo surgió la palabra Jehová? ¿Cómo surgió la palabra Yahvé? Pues vengan las siguientes clases. La influencia, hermanos, la influencia. Obviamente hay una influencia dentro de precisamente del concepto judío y del concepto cristiano. Y en el caso de los árabes o del Islam, bueno, el nombre es Alá y creó la religión musulmana, los musulmanes. Dentro de ellos, ¿verdad? El Islam, pues hay 2 vertientes importantes: los chiitas y los sunitas. Hay algunas otras, que es precisamente ahorita con todo este conflicto, ¿verdad? Desafortunadamente esta guerra tiene tintes religiosos profundos. ¿Por qué digo desafortunadamente? Porque entonces las convicciones van a generar el hecho de que haya una defensa férrea hasta la muerte. La identidad con respecto al monoteísmo. Para Jehová, bueno, se identifica como Jehová. En algunas versiones van a encontrar la H al final. También está bien escrito como Jehová y con una H al final y sin acento en la A. Pero en el caso ahí sí es un nombre, pero en el caso del Islam no es un título. Sí, pero no es un nombre, solamente es un título, que es el título de Dios, genérico. La identificación que se tiene con respecto a los creyentes es que nosotros creemos que es un Dios personal y cercano. Y ellos creen que sí es trascendente y absoluto, pero al mismo tiempo lejano. Si quieren poner eso, lejano. Es más riguroso. La revelación que tenemos, pues es la Biblia. Y aquí puse Torah porque se refiere al judaísmo. La Torah, que es la ley. Más específicamente podríamos decir incluso el Tanakh. ¿Sí saben lo que es el Tanakh? Todo el Antiguo Testamento. El Tanakh es un acróstico de todo el Antiguo Testamento. Y en el caso del Islam, el Corán. El concepto que se tiene, bueno, creemos que Él puede interactuar, podemos orar a Él y Él muestra gracia. Y podemos poner algunas otras cosas que vamos a ir viendo durante el estudio. En el caso de ellos, creen que es un Dios omnipotente, obviamente también nosotros, pero ellos creen que actúa arbitrariamente, que es lejano, que recompensa y actúa siempre y cuando el creyente haga obras que le satisfagan a su divinidad. Ahora sí, a Dios necesitamos agradarle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es el fin para obtener la salvación, y ellos sí lo consideran como un fin las acciones. De hecho, contienen 5 ordenanzas para poder llegar a agradar a Dios, y esas 5 ordenanzas tienen que ser precisamente obedecidas en el transcurso de su vida. Nosotros creemos en una Trinidad, y es una hermosa enseñanza que vamos a ver más adelante, porque sí creemos en ella, ¿verdad? En el cristianismo. Ellos no, ellos creen que Jehová es estrictamente uno. No aceptan a Jesús y no aceptan al Espíritu Santo como parte
de la divinidad. Continuación. No lo tienen. Pero vamos a hablar acerca de la naturaleza de Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna aportación? Bueno, no pierdan sus hojas. Y yo les sugeriría que tengan un folder porque pues vamos a ir analizando más y al final pues engargónenlo, ¿verdad? Vamos a orar para terminar. Sí, hermano. Es que no escuché la tercera de la primera. La tercera de la primera. Ahí le va. ¿Y la primera hoja? Sí, Donde dice la prueba más grande de la existencia de Dios sí. es la evidencia que las escrituras dan y la evidencia Evidencia. del mensaje revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien? Aquí en la primera hoja igual el argumento donde dice la causa del universo tendría que ser atemporal y me faltan las dos. Inmaterial. ¿Y la otra? Y después sobrenatural. Fuera de toda ley física. ¿A alguien le faltó otra? ¿No? Bueno, aquí donde dice, A ver, hermano, perdón, hermano. que Dios es la evidencia que das. ¿Qué página es? La primera, Ajá. La prueba más grande de la existencia de Dios. no dice, sí, más la existencia más grande. Bueno, le puse existencia. No, la prueba. La prueba, Ajá. Hermano Alberto, me ayuda. Es la cuarta donde dice el objetivo de la teología bíblica es Desarrollar desarrollar. y entender. ¿Lulú? No, yo nada más pensaba, cuando se mencionaba todo esto, que en verdad Dios es Dios, y me voy a pensar que no se relaciona lo que mencionaste, no se relaciona con nada de pecado, con nada sucio, con nada impuro, y a mi parecer, yo digo, era de tener tristeza y nostalgia el hecho de ver cómo el mundo acaba y el hombre acaba con el mismo hombre, y sobre todo las noticias que vemos actualmente, ¿no? Entonces esto pues nos genera saber qué Dios conocemos, que es el verdadero Dios, y qué responsabilidad tenemos con hijos de compartir el Evangelio ahora más que nunca. ¿Cierto? Hermano Ángel. Nada, me pasó una, dice concepto de tiempo en la primera hoja hasta abajo. El argumento dice abajo. ¿El argumento teológico? Ajá, no, pero ahí me dice concepto de tiempo. La palabra que va ahí. No lo encuentro, hermanos. En la primera. ¿Inmaterial? Ah, ok, es inmaterial. Dice fuera del concepto de tiempo, que es atemporal. Y después inmaterial, es decir, no proviene de un cambio de la materia. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar, hermanos. Y gracias a Dios por todo este tiempo, por su paciencia al escuchar. ¿Verdad? Creo que empezando por su servidor, todos vamos a aprender un poco más, mucho, ¿verdad? De Dios, pero el conocimiento no es, esa palabra conocimiento es madre, ¿verdad? Pero la gracia edifica y queremos nosotros ser edificados en su gracia. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias porque tú, mi Dios, nos permites estudiar. Reconozco mis limitaciones y reconozco, Padre Santo, que todavía hay mucho conocimiento a través de tu escritura. Que, Padre, tú nos vayas iluminando para que al mismo tiempo podamos transmitir, Señor, a esta iglesia, Señor, un conocimiento más exacto, más verdadero, más objetivo de quién eres tú. Vamos a estudiar esta doctrina y algunas otras y reconocemos, Señor, que estamos entrando a un terreno, Padre, de que quizás en algunos momentos no tengamos respuesta. Por nuestras limitaciones, por nuestro pecado, por nuestra conciencia y nuestro pensamiento, que también, Padre Santo, Padre, pues ha sido dañado por el pecado, pero mi Dios, tenemos la disposición de poder aprender. Para no ser movidos de nuestra fe, para entender un poco más los tiempos y las dispensaciones,
para saber, Padre Santo, de que el hombre también, Señor, necesita conocer al único y verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo, Señor, como Salvador. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra. No somos suficientes, no seremos suficientes para entenderla, pero mi Dios, permite, Padre Santo, de que poco a poco te vayamos conociendo. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, despídenos en paz y llévanos con bien. Amén. Gracias, hermanos, y Dios los bendiga.